sueño. Que Oh, sí, porque tenía otro sueño. Sí, porque te quedó y me se dejó me quedó. picada. Sí, no, yo Se nos olvidó ya el me sueño. pongo en posición de atención. Me pongo. Bienvenidos nuevamente a otro podcast, ¿verdad? En el cual, como siempre, estamos hablando de la palabra de Dios, nos estamos gozando con la palabra del Señor y estamos felices el día de hoy porque tenemos a nuestro hermano Edwin como invitado, ¿verdad? Y verdad, es maravilloso porque aquí vamos a estar hablando de la palabra de Dios como siempre. Y verdad que la palabra de Dios, como siempre digo, es una fuente de alimento. Dice la Biblia, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Y hoy tenemos un tema, ¿verdad? Que muchos de nosotros a veces no lo entendemos, ¿verdad? Pero son los sueños, ¿verdad? Y Dios habla a través de los sueños. A veces nosotros queremos escuchar la voz de Dios. A veces nosotros decimos que queremos que Dios nos hable, ¿verdad? Y Dios habla a través de sueños. A través de la palabra del Señor podemos ver muchas personas que fueron influenciadas a través de los sueños, ¿verdad? Porque Dios habla a través de los sueños. Y nosotros muchas veces no tenemos el entendimiento para saber qué es lo que quiere decir, pero Dios nos dice las cosas, a veces Dios nos las revela y a veces no. Y hoy tenemos un versículo, ¿verdad? En el libro de Job, ¿verdad? Y vamos a dejar a nuestro hermano Edwin para que lea ese versículo y es en Job 33, ¿verdad? Sí, amén. En Job capítulo 33 vamos a leer desde el verso 14 en adelante. Y leemos la palabra, ¿verdad? Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice el verso 14: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Y por último, el 16 dice: entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Qué tremendo, ¿no? O sea, prácticamente lo que está diciendo que Dios, cuando nosotros nos dormimos, ¿verdad? Él nos revela el consejo, ¿verdad? En los sueños. Y nos habla a través, muchas veces, de significados. Hay gente, yo he tenido muchos sueños, la verdad. A mí casi nunca Dios me habla directo, siempre me habla con significados, ¿verdad? Y hay veces que puedo reconocer qué significa el sueño, ¿verdad? Porque estoy pasando una situación de repente y Dios me habla acerca de esa situación con algún significado y me lo deja revelar a través del Espíritu Santo, ¿no? Pero muchas veces no lo podemos entender, ¿verdad? Hay sueños que uno dice, pero ¿qué significa esto, verdad? Le pasó a José, ¿verdad? José fue tremendo porque él tuvo un sueño antes de que le pasara, ¿verdad? Y ahí va a estar el versículo ahí en la pantalla. Antes de que le pasara toda la situación que le pasó a José, él tuvo un sueño, lo cual se vino a cumplir muchísima cantidad de años después. Él ya era grande, ¿verdad? Y estaba sobre todo Egipto, ¿verdad? Cuando el sueño de José se cumplió. Pasó por la cárcel, pasó por muchas situaciones, humillación, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Por la esposa de Potifar. Y la verdad, el sueño se cumplió, pero al final. Y muchas veces nos pasa eso. A veces tenemos un sueño que nos queda por años, ¿no? Nos queda por años decir, ¿qué significa? ¿Qué significa? Yo todavía tengo sueños que no sé el significado. Pero hay sueños que se cumplen enseguida, ¿verdad? Entonces vamos a dejar primeramente al hermano Edwin, porque él es nuestro invitado de honor el día de hoy. Yo estoy feliz, hermano, feliz. Entonces, a ver qué opinión tienes acerca de los sueños, si has tenido algún sueño alguna vez, que Dios te haya revelado alguna cosa. Nos estabas contando antes de que empezáramos acerca de un sueño que habías tenido, ¿verdad? Les contaba antes de que comenzáramos la grabación que hace muchos años, cuando yo era niño, tuve un sueño. Bueno, fueron varios sueños, muchas noches repetidas en diferentes noches, a veces consecutivas, a veces aleatorias, salteadas, pero tenía prácticamente el mismo sueño. Eran pesadillas. Yo era niño, no conocía del Señor, tenía alrededor eso fue más o menos entre las edades de 7 a 10 años, en ese periodo de tiempo, probablemente un poco más. Pero es lo del tiempo más o menos que recuerdo. Y mi familia no era cristiana, eran católicos de nombre,
porque ni siquiera practicantes de eso que dice, ¿verdad? Y respetamos, si hay algún amigo católico que nos escucha, les amamos en el amor de Cristo, Amén. tanto que le predicamos que Cristo viene y quiere salvarlos, ¿verdad? Amén. Amén. Pero el fin es que en ese sentido, no en sí no éramos cristianos ninguno, ni mi abuelita con la que me crié cuando pequeño, ni mi tío y mi tía cuando los que me criaron luego más adelante. Sin embargo, me despertaba en las noches con muchas pesadillas, con sueños terribles y tenía que irme a meter en la cama de mi tío y mi tía porque yo de niño no soportaba el miedo tremendo. Yo no entendía por qué tenía esos sueños. Claro. Mira, yo me soñaba lo siguiente. Yo soñaba que mi hermano menor, de parte de madre, mi padre no tiene más hijos, que él se caía, se daba contra la banqueta, contra la acera, se daba en la cabeza un golpe, se le salían los sesos y moría. Y yo me despertaba llorando, aterrado, con miedo. También, soñaba que mi hermana estaba llorando y que ella también moría. Sin embargo, yo no entendía nada de eso, ¿verdad? Nada. Resulta que en los sueños, quizá porque como yo era un niño, Dios me mostraba a la manera que yo podía entender. Yo veía como si los sesos fueran de goma, como de hule, no veía unos reales. Quizá yo en esa edad no podría entender, ¿verdad? Claro, por supuesto. Ya era suficiente miedo, no necesitaba más. Ya. Entonces, se lo hizo suavecito el sí, Señor. Exacto. Prácticamente nos habla de la manera que podamos entender. Amén. Amén. Y resulta, para no hacer la historia muy larga, que hace 2 años, en diciembre, mi hermano tuvo un accidente con una moto, chocó, su frente cayó contra el asfalto y él murió. Y resulta que luego del funeral, cuando estoy hablando con mi mamá, mis tías, que nos reunimos allá en Santo Domingo, entonces es cuando me viene a la mente el sueño. Y es que yo digo, wow, pero si esto yo lo venía soñando desde niño, tenía pesadillas terribles. Wow. Y no sabía lo que se avecinaba. Claro. Y resulta que lo que soñaba con mi hermana estuvo a punto de morir hace alrededor de unos 5 años más o menos. Que si no fuese por la intervención de hermanos y hermanas que oraban por ella, que iban y la visitaban al hospital y que ella de alguna manera aceptó al Señor, aunque está apartada, pero en ese momento aceptó al Señor, yo creo que eso la salvó. Pero Amén. Dios me mostró en ese tiempo lo que iba a pasar más de 20 años después. Wow. Y yo en ese momento ni siquiera le servía al Señor, yo no tenía conocimiento de nada. Conocimiento. Y Dios igual, es que ya estabas predestinado, ¿verdad? Para la salvación. Amén. Pero qué tremendo. Muchas veces nosotros tenemos sueños y Dios nos advierte algo. Y como decía un hermano en uno de los podcasts que hicimos, que también cuando él tiene sueños, él se pone a orar, ¿verdad? Si es un sueño de advertencia, a veces Dios puede frenar de repente, ¿verdad? Muchas veces puede frenar la situación que va a pasar y muchas veces simplemente es una advertencia o nos muestra, ¿verdad? Pero es importante orar después de cada sueño, si es un sueño así pesadilla, ¿verdad? O alguna clase de cosa, ¿verdad? Orar. Y si es algo malo, pedirle misericordia al Señor para que Él actúe si la gracia de Él lo permite, ¿verdad? Entonces, los sueños son importantes y hay que hacerle caso a los sueños porque Dios advierte a través de ellos, ¿verdad? Amén. ¿Qué piensas tú acerca de los sueños? Ahora vamos a la hermana Helen y a ver qué piensas de los sueños y si has tenido alguna experiencia, ¿verdad? En los sueños. Y Dios te ha hablado a través de ellos y a ver, ¿qué nos puedes contar? Que el Señor les bendiga. Sí, Dios a mí me habla a través de sueños y cada experiencia que yo he tenido con el Señor han sido a través de los sueños. Pero a ti te habla más directo, ¿verdad? Más directo. Más directo. A nosotros por significado, bueno, a ti también fue directo. Pero hay mucho significado, pero a vos te habla directo. Sí, también. Ahorita les estaba contando de un pastor que yo tuve hace mucho tiempo, uno de mis primeros pastores, que el Señor me habló y me dijo que fuera y le dijera a ese pastor que dejara de golpear a las almas, porque golpeaba mucho a las almas y venía y le decía muchas cosas y los golpeaba en su corazón, que muchas veces ellos ya no querían ir a la iglesia, ellos ya no querían hacer nada. Y el Señor me dijo, ve y dile, y me dio el nombre de él, nombre y apellido, y me dijo, ve y dile, que digo yo,
que si sigue golpeando las almas, le va a salir un tumor en la cabeza. No. Entonces yo me quedé y le dije yo, no, yo cómo se lo voy a decir. Yo estaba comenzando en las cosas de Dios. Y cuando viene y le dije a mi mamá, y mi mamá me dice, tenés que decírselo. Y yo con ese miedo, porque muchas veces miramos al pastor, ¿verdad? Es una persona que sabe de la palabra y todo, uno tiene un respeto hacia su pastor, pero muchas veces tenemos más respeto a Dios cuando sabemos quién es el que en realidad nos está hablando, que no podemos callar nuestra boca. Entonces fui y le dije, pastor, mire, el Señor me dijo que usted golpeaba mucho las almas y que si usted no obedecía y dejaba de golpear a las almas y que si seguía golpeando las almas, le iba a salir un tumor en la cabeza. Entonces él vino y me dijo, no, a usted Satanás le habló, eso no puede ser. Y él me empezó a decir muchas cosas, ¿verdad? Y yo me sentí mal, pero a la misma vez yo sabía quién me había hablado. Entonces pasó el tiempo, tal vez pasó como un mes, cuando a él le salió el tumor y él en la iglesia él lo había dicho, ¿verdad? Que que el diablo le había hablado. Y yo me sentí mal y no quería contar esto, pero es mejor contarlo porque muchas veces Dios te habla a ti, Dios me habla a mí para que demos una palabra y no nos atrevemos porque tenemos miedo de dar esa palabra, pero es Dios el que nos ha dicho que la hablemos. Amén. Y cuando vino y le dije yo, ¿verdad? Él vino en un domingo, él dijo, el diablo me habló y me dijo que venía un tumor y se empezó a reír. Yo me sentí muy mal, ¿verdad? Y me fui para mi casa, pero cuando pasó el mes, le empezó a salir ese tumor. Le empezó y el pelo se le cayó en esa parte y se miraba como un chinchón, como una bola para arriba. Él pudo operarse, pero pasaron como 6 meses y el Señor me vuelve a hablar y me dice, ve y dile al pastor que se arrepienta, porque si no va a tener otro tumor y de ese no va a poder salvarse. Y yo vine, yo sentía aquel temor, ¿verdad? Y yo decía, ¿cómo le voy a decir al pastor esto? Y cuando viene y fui y se lo dije, fue un día donde había mucha oración, estábamos en la presencia de Dios, estábamos orando y yo sentí de Dios ir en ese momento y decírselo. Y vino él y me dijo, no, a usted Satanás le está hablando. Satanás es el que está haciendo. O usted hace la brujería, usted le hace esto. Y le dije yo, no, pero yo sé quién me habló y fue Dios. Y le dije yo, es mejor que usted obedezca, porque el Señor me dijo que de usted no se salvaba. Entonces viene y me dijo, no, yo voy a ir a su casa, vamos a orar, vamos a hacer esto. Y lo volvió a decir en el púlpito. Pasaron tal vez como un mes, 2 meses, no me recuerdo exactamente cuánto, pero cabal le volvió a salir ese tumor. Él se ponía un gorrito, pero cuando él predicaba tenía que puro tubo quitarse ese gorrito. Y toda la orilla del pelo, todo se le cayó, porque Dios hizo que todo el mundo mirara que en realidad él tenía eso y que Dios le había hablado. Pero muchas veces el orgullo entra en nuestra vida y no reconocemos cuando Dios en realidad habla. Pasó el tiempo y el doctor le dijo a él que no se podía operar. Fue casi como un tumor que lo que él perdió fue la vista. Él quedó ciego. Ya no podía él predicar. Le leían, habían veces, a mí me dolía verlo. Él le leían porque él hablaba, pero él cayó en cama por lo mismo, por la desobediencia de golpear a las almas. Muchas veces los pastores piensan, y perdón si voy a golpear algún callo de alguna persona, y no solo los pastores, sino muchas personas que golpean a otros. No sabemos, y a Dios no le agrada eso. No le agrada que golpeemos a sus hijos, somos sus hijos, ¿verdad? Entonces, ese pastor quedó ciego. Me recuerdo que yo lo vi, cuando lo miré, le dije, pastor, Dios le bendiga, y le doy la mano. Cuando le di la mano, la esposa viene y le agarra la mano, y le dice, te están dando la mano, y me la dio así, y yo me quedé así. Y me dice ella, él quedó ciego. Y yo, mi corazón
se hizo chiquito. Se me partió en Se mil te pedazos, partió. porque uno, si él se hubiera arrepentido, si hubiera obedecido a Dios, no hubiera perdido su vista, Sí. no hubiera muerto, porque murió de ese mismo tumor, porque tocó el cerebro, entonces tocó su vista, ya no pudo. Entonces, por eso nosotros tenemos que tener cuidado cuando hablamos de alguien, pero también obedecer a Dios cuando Dios nos habla en sueño. A mí así Dios me ha hablado. ¿Y qué les puedo decir? Seamos obedientes. Cuando Dios nos hable, muchas veces la gente dice que ya no hay profetas, ¿verdad? Y no me creo un profeta, pero creo que Dios habla, porque muchas veces nosotros no oímos la voz de Dios. Entonces Dios tiene que usar a una persona, o tal vez Dios nos habla y no entendemos, no obedecemos. Entonces por eso Dios usa a otra persona para llevarte una palabra, para que te arrepientas. Y si Dios te ha dado una palabra y te ha dicho alguna cosa, que tú vuelvas a los caminos de Dios, vuelve, porque por amor Dios te está hablando. Eso es verdad. Y dice la palabra de Dios que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, ¿verdad? Y el problema es que muchas veces nosotros no queremos hacer caso, no tenemos temor de Dios para obedecer la palabra, ¿verdad? Entonces Dios da oportunidad para que nosotros nos arrepientamos, y a veces tiene que mandar a alguien. Si uno no está escuchando, ¿verdad? Tiene que mandar a alguien. Yo me acuerdo que, bueno, yo estuve en el camino del Señor, yo me aparté, ¿verdad? Cuando me aparté un día, tuve muchos años apartado del camino del Señor, y un día tuve un sueño, ¿verdad? Y en el sueño yo veía que había un edificio grandísimo, ¿verdad? Enorme. Y de repente vienen unas máquinas y empiezan a romper el edificio. Y de repente veo solamente escombros en el piso, ¿verdad? Y las máquinas sacando los escombros. Cuando yo me desperté, después de haber estado muchos años apartado del Señor, yo dije, algo viene en mi vida, no sé qué va a venir, pero algo viene, porque yo sabía en mi corazón, ¿verdad?, que Dios habla a través de los sueños. Y definitivamente vino una circunstancia bien difícil, que gracias a Dios por esa circunstancia, que, ¿verdad?, me pude acercar a los caminos del Señor, ¿verdad?, gracias a esa circunstancia, una circunstancia de vida o muerte. Pero yo le doy gracias a Dios por esa circunstancia, porque yo prefiero estar en el camino del Señor y el día que me muera, ¿verdad?, irme al cielo y no estar apartado de Cristo, y el día que me muera irme al infierno, porque hay dos caminos, está el cielo y el infierno, ¿verdad? Y Dios manda a todos a que nos arrepentamos, y muchas veces no nos arrepentimos y Dios tiene que mandar alguna clase de advertencia, ¿verdad? Otro sueño cortito que voy a contar, que me pareció gracioso, pero tiene un significado muy, muy lindo. Un día estaba, bueno, me fui a dormir, por supuesto, y soñé que estaba en una jungla, ¿verdad? Y que había un guía de esos de la jungla, ¿verdad? Entonces estaba en la jungla, había un guía, y había dentro de una jaula un cocodrilo. Entonces venía el hombre, ¿verdad?, el guía, ¿verdad? Y empezaba a molestar al cocodrilo, ¿verdad? Lo molestaba, lo molestaba, y el cocodrilo se enojó, así de una manera, entonces lo soltó de la jaula. Entonces se le iba a ir con toda la fuerza a ese guía, pero el cocodrilo fue y olió al guía y se fue, no le hizo nada, ¿no? Entonces el guía viene y nos dice a nosotros, esto es, nos muestra un perfume, ¿verdad? Y dice, esto es un perfume, dice, pero es un repelente de dinosaurios. Y yo digo, sí, dice, pónganse en ese repelente de dinosaurios, me dice, ¿no? Entonces yo, ¿verdad?, mientras estaba en el sueño yo veía todo así. Y entonces digo, ok, me agarro y me pongo el repelente de dinosaurios, ¿verdad? Que por eso era que el cocodrilo no le había hecho nada. Salgo, ¿verdad?, de ahí, de ese lugar, ¿verdad? Y ya con el repelente arriba mío, ¿no? De repente veo a lo lejos un dinosaurio enorme, el tiranosaurio Rex, ¿verdad? Y lo veía a lo lejos y yo decía, oh my God, decía, y viene y me va a comer. Y entonces yo, ¿me entendés?, me trataba de esconder atrás de las chircas, no sé cómo se dice, los arbolitos esos chiquititos que tienen, y me trataba de esconder en el pasto y me trataba de esconder en todos lados, pero él pasa, ¿verdad?, cerca del lado mío, y de repente cuando llega no era el Rex, sino que era uno de esos grandotes con el cuello largo, y llega, me huele, me ve, ¿verdad?, porque yo estaba tratando escondido, me huele y se va, ¿verdad? Y yo digo, oh, ok, se fue, ¿verdad? Y yo estaba contento porque yo dije, ya no me va a comer el dinosaurio.
De repente me doy vuelta y viene el otro, el Velociraptor, ese que es come a todo el mundo, ¿verdad? Y se viene con toda la furia. Y ese Velociraptor tenía una cara de un hombre, pero toda deformada, bien fea, ¿me entendés? Y viene y me quiere atacar, ¿me entendés? Y yo no podía correr para ningún lado, porque ahí estaba. Y cuando viene, me huele y dice, ok, y se va, ¿me entendés? Entonces yo dije, ¿de verdad resulta este perfume? Dije yo, ¿de verdad funciona? ¿No? Entonces, bueno, de ahí me voy para un coso y ahí me despierto del sueño, ¿no? Entonces, yo busqué, ¿verdad? Digo, ¿qué significa un repelente de dinosaurio? Dije yo, ¿qué significa? Y después el Espíritu Santo me dio la revelación, ¿verdad? El repelente de dinosaurios es la fe. Muchas veces se nos vienen cosas a nuestra vida, ¿verdad? Y si nosotros tenemos la fe, ¿verdad? La fe verdadera puesta en Jesucristo, ¿verdad? Y una fe potente. Pueden venir todas las luchas que puedan venir a tu vida, pero no te van a tocar. Los enemigos van a venir, te van a oler y va a decir, no, este está lleno de fe. Y se va. ¿Me entendés? Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y si uno tiene fe, ¿verdad? De que Dios está contigo, nadie puede venir contra ti, porque Dios te defiende. Para darle énfasis al que contaba la hermana Helen hace unos minutos, fíjense que en el capítulo 2 del libro de Daniel nos habla del rey Nabucodonosor, que tuvo un sueño. Y en dos ocasiones diferentes Nabucodonosor tuvo sueños, en el capítulo 2 y en el capítulo 4, si no me equivoco, o 3 o 4. Y él tuvo un sueño donde veía un árbol grande, un árbol gigante, que era frondoso, que abarcaba a todas las naciones del mundo conocido de aquel tiempo, refiriéndose a Babilonia. Y Daniel le interpreta el sueño. Fíjese, Daniel tenía ese don de interpretar sueños. Y resulta que cuando Daniel le interpreta el sueño, le dice, después de todo lo que pasó con los sátrapas, los adivinos y todo eso, ¿verdad? El sueño era que Nabucodonosor era ese árbol, que Dios le había dado, ¿verdad? Grandeza, le había dado ese follaje hermoso, esas hojas que abarcaban tantas regiones, porque él tenía poder sobre todas aquellas naciones, todas las provincias de Babilonia. Y sin embargo, el árbol era cortado de raíz en el sueño que tuvo Nabucodonosor. Y Daniel se le interpreta el sueño, le dice lo que va a suceder. Y sin embargo, más adelante vemos en el capítulo 3, ¿verdad? Eso sucedió en el 2, en el capítulo 3, que Nabucodonosor manda a hacer una estatua grande. Manda a hacer una estatua para que lo alaben a él por la grandeza y lo que él ha logrado. Justo lo que le encanta a Dios. La idolatría. Entonces, justo lo que le advirtieron a Nabucodonosor, porque hubieron dos sueños, el del árbol y el de la estatua, ¿verdad? Entonces, justo lo que le advirtieron es lo que él hace y manda a hacer la estatua. Entonces, ¿qué sucedió? Que a Nabucodonosor, luego de que no se postraron delante de él los jóvenes Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad? Porque no querían adorar a la estatua que Nabucodonosor edificó, a Nabucodonosor le cae el juicio y lo mandan al campo a comer hierba como un animal por 7 años, como una bestia. Dice que le crecieron plumas como de águila, le crecieron las uñas como de un animal, caminaba en 4 patas como si fuese un animal. Perro. Como un animal. Y comía pasto como un animal. Aunque eso, ¿verdad? Médicamente le llaman licantropía, pero eso es totalmente un castigo de Dios, le cayó. Un castigo a la soberbia que él tenía, porque quería que lo alabaran a él, hacerse Dios, ¿verdad? Y a él le advirtieron sobre el sueño, le advirtieron sobre la soberbia, sobre el orgullo. No se arrepintió de su maldad, de su orgullo y su soberbia, y sin embargo el juicio le cayó. Y me da curiosidad que el sueño a quien se lo advirtieron fue a él mismo en esa ocasión. Se lo revelan, se le interpretan y todavía así no obedeció. No obedeció. Tremendo, ¿no? Es que muchas veces es que nosotros los seres humanos somos tercos. Lo digo por mí mismo, porque yo estuve apartado del Señor y en esos años no me di cuenta de la terquedad y el peligro, ¿verdad?, que corría al estar fuera de Dios. Dijo Jesús, sin mí nada podéis hacer. Entonces somos tercos, a veces tienen que venir a advertirnos y Dios, antes de hacer algo, siempre da una advertencia. Siempre habla. Siempre. Él no hace nada sin advertir. Mucha gente, ¿verdad?, toma como locura la palabra del Señor.
Mucha gente toma con locura, ¿verdad?, lo que es el evangelio, ¿verdad?, el arrepentirnos delante de Dios. Pero en realidad eso es una advertencia del juicio que viene, ¿verdad? El infierno no fue creado para nosotros, los humanos, fue creado para Satanás y sus ángeles. Pero a causa de la rebeldía y a causa del pecado, Dios envía a las personas desobedientes, a los que no creen en Jesucristo, al infierno. Entonces, pero Él no quiere hacerlo. Él no quiere hacerlo. Él está en contra de hacerlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace? Da una advertencia. Y la salvación viene de Jesucristo, ¿verdad? Porque Él mismo, para salvarnos, envió a su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Amén. Y Cristo murió en la cruz. O sea, Él mismo pagó el precio del pecado para nuestra salvación. Entonces, Él da la advertencia antes de hacer las cosas. Nosotros tenemos una sola oportunidad en la vida. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto juicio. Y en el juicio final no vas a poder volver atrás, no vas a poder darle así al reloj, manijitas para atrás, para decir, oh, quiero arrepentirme. No, la oportunidad la tienes ahora, el arrepentimiento. Dios te está diciendo, arrepiéntete y ven a los pies de Cristo, ¿verdad? Y a través de la Biblia vemos muchos casos, ¿verdad?, en la cual Dios advierte a través de sueños, de visiones, ¿verdad? Siempre está advirtiendo antes de hacer las cosas, ¿verdad? Pero ¿qué era lo que nos iba a hablar? Oh, sí. Oh, sí, bueno, ese es otro sueño que Oh, también... sí, porque tenía otro sueño, Sí, sí. porque te quedó y me se dejó me quedó. picada. Sí, no, yo Tampoco se nos olvidó ya el me sueño. pongo en Nabucodonosor, posición de ¿qué dijo? atención. Me pongo. Nabucodonosor dijo, el asunto lo olvidé cuando quería que se lo revelaran, el de la Ajá. estatua, así mismo, por poco ¿Ah, sí? se nos olvidó. El asunto lo olvidé. Bueno, pero bien, en esta ocasión, luego de lo que les comenté hace un rato, de niño yo soñaba mucho, tenía muchas pesadillas, prácticamente, para no decir todas las noches, casi todas las noches, Wow. pero digamos un 99% de las noches, y eran Wow. puras pesadillas. En ocasiones yo entiendo que los espíritus inmundos venían a atormentar, Sí. porque ellos pueden detectar cuando Dios tiene un propósito con una vida, que desde niño el amén. enemigo intenta Ujú. dañarlo, intenta matarlo, pero Dios lo protege, porque Ujú. Dios tiene un propósito. Amén. ¿Verdad? Y eso a veces no lo entendemos, así que hago una pausa y le digo a alguien, si está escuchando y tú no entiendes por qué hasta el sol de hoy, quizás la droga no te mataron, quizás el alcohol no te mató, quizás tuviste un accidente y sobreviviste, quizás el cáncer no te pudo matar, quizás te pasaron muchas cosas en la vida y todavía sigues vivo, sigues de pie, es porque Dios tiene un propósito con Amén. tu vida, y ese propósito está establecido desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Que lo vemos en Efesios capítulo 1, y el propósito principal es ser de alabanza de su nombre y ser un portador de la palabra de verdad, para que Amén. muchas almas también puedan venir a alabar a Cristo, no solamente aquí en la tierra, sino en los días postreros, cuando el Señor venga, ¿verdad?, en su venida gloriosa, cuando arrebate la iglesia, Sí. y allá Amén. estemos con el Señor. Amén. Y precisamente de eso fue el otro sueño. Ok. Porque yo entonces, Somos todo oídos. a consecuencia de todas las pesadillas y de todo Sí. lo que soñaba sobre mis hermanos y cómo morían con la cabeza abierta, Sí, los sí, sesos fuera, todo eso, a mí me entró mucho temor. Ujú. Y ya entre las edades de 10, 12, 13 años, bueno, por alrededor de los 11 y 12, uno empieza a sentir ya el temor a la muerte. Sí. Cuando niño uno se lanza de una segunda planta y uno no piensa. Te lo digo yo Te saltaba sientes de los techos. Sí, uno no tiene Yo miedo me de trepaba a nada. los árboles como un mono. Sí, y uno no tiene miedo a la muchacho. muerte, no hay conciencia de pecado. Ajá, no. sí. Ya por la edad de 12 años aproximadamente empecé a sentir ese miedo a experimentar la muerte. Sí. Y empezaba a sentir, ¿qué será de mí si yo muero? Ujú. Yo sentía que iba a desaparecer, que iba a dejar de existir. Ujú. Yo no sentía, no sabía nada de si había cielo, infierno como tal. O sea, no tenía conciencia de eso. Sí. Uno levemente había escuchado alguna predicación, pero a uno de niño no le hace mucho énfasis cuando uno no viene de una familia cristiana. Claro. ¿Verdad? Esa es la importancia de que dice la palabra, instruye a los niños en su camino de pequeño, Amén. su carrera, y cuando fuese viejo no se apartará de ella. Amén. ¿Verdad? Sí. Pero uno, bueno, bien ignorante sobre el tema, con ese miedo de morirme, yo lloraba mucho. Yo decía, si de verdad hay un Dios, ¿verdad? ¿Por qué me traíste a este mundo a sufrir? ¿Por qué me traíste a pasar esto, a pasar lo otro? Y toda una consecuencia de cosas, ¿verdad? Que Sí. uno cuando Uno no- pregunta, sí, cuando uno tiene no la crece duda. con sus padres, Claro. el niño Sí. sufre mucho. Fíjese, el Ujú. niño sufre Sí, mucho. sí. Entonces, el otro sueño que tuve fue que yo soñé que venía una luz blanca envuelta en cintos de oro. Wow. Wow. Y venían cintos de oro que se cruzaban de un lado al otro.
Y esa luz blanca venía rodeada de esos cintos de oro, rodeada de fuego y con más lucecitas blancas alrededor. Y venía como una gloria. Entonces yo entendí en ese sueño que Dios era real, porque fue como si yo lo hubiera visto literalmente. O sea, yo sentí que estaba ahí y que yo me perdía. Yo sentía que yo me perdía, que yo... Que estabas perdido. Sí, que estaba completamente perdido, que yo necesitaba salvación. Había escuchado quizá un poco la palabra en la iglesia católica de alguna otra manera, pero no en sí el evangelio como tal, que uno tiene que arrepentirse de sus pecados para que Cristo nos perdone, nos lave con su sangre y ahora como hijos de Dios podamos ser, como dice la palabra de Dios en el libro de Juan, a los que creen en su nombre se le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? Y entonces empecé a sentir ese miedo, ese temor, tuve ese sueño y desde ahí entendí que Dios era real. Y entonces empecé a sentir la necesidad de buscar de Dios. Amén. Estaba en la escuela elementaria en ese tiempo y justo para ese tiempo llegaron unos misioneros de Estados Unidos a regalar un pequeño Nuevo Testamento pequeñito que tiene salmos y proverbios, no sé cuánto. Yo todavía cargo el mío. Sí, yo me acuerdo cuando era chico había misioneros que te traían, los pequeñitos, sí. Y ahí, sin conocer nada, sin saber nada, a partir de ese sueño que Dios me mostró cómo venía envuelto en cintos de oro, con fuego, cubierto de fuego. Esos son sueños que cambian. Sí. Porque hay sueños que cambian tu parecer. De repente tienes ese sueño y te cambia tu vida, ¿verdad? Porque después de eso empezaste a sentir la necesidad de buscar de Dios. Sí. Y antes de eso sentías tal vez el temor de la muerte, pero no tenías esa necesidad. Hay sueños que Dios, hay sueños que Dios te los da, pero cambia tu vida. Pero para cambiarla. Así o sea, es. para impactar tu vida. Para llamar. Para llamar. Sí. Y luego a partir de ahí empecé a leer ese Nuevo Testamento, empecé a leer los Salmos y los Proverbios, porque la genealogía que empecé a leer de Mateo no entendía nada, eran unos nombres rarísimos, a mi entender en aquel tiempo, eran nombres extraños, no los comprendía, y empecé por los Salmos y los Proverbios, y ahí de niño creo que me leí todos los Proverbios, hasta que ya lamentablemente no me arrepentí como tal, pero crecí con la expectativa de que cuando fuese grande él iba a servir al Señor. Y justo a los 24 años, como 12, 13 años después, entonces es donde de verdad entrego mi vida al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Qué tremendo, o sea, sueños que cambian, ¿verdad? Sueños que vos decís, tremendo. Cómo Dios opera a través de los sueños, cómo Dios nos habla. A veces son sueños que uno parece que está viviendo una fantasía, un mundo. Yo hay sueños que no me quiero levantar, la verdad. ¿Por qué me desperté? Quiero seguir, ¿verdad? Y hay sueños que cambian, ¿verdad? Sí. Entonces, quiero contar uno cortito y ya te dejo de nuevo a vos, que un sueño que me cambió. Sí. Porque nosotros predicamos la palabra en la calle, ¿verdad? A toda la gente. Yo hubo un tiempo que no lo hacía, ¿verdad? Y un día tuve un sueño, ¿verdad? En el cual yo estaba caminando y era un puente, ¿verdad? Grande, y había un grupo de personas adelante, ¿verdad? Y había un grupo de personas donde yo estaba caminando, ¿verdad? Y de repente en el sueño tengo una visión, y en esa visión cae un avión, se enciende en fuego y quema a todo el grupo de gente que estaba enfrente mío, ¿verdad? Y de repente como que vengo en sí, dentro del sueño, y seguía todo normal, ¿no? Entonces voy caminando, pero no digo nada, no hablo nada acerca del sueño, de lo que yo había visto en la visión, en el sueño. Entonces sigo caminando, ¿verdad? Y de repente empiezo a ver el avión que en la visión había visto, ¿verdad? Y veo que está arriba girando, ¿no? Y yo, para mí, lo pensé para mí dentro, ese es el avión que vi en la visión. Entonces no dije nada y el avión se estrella contra unos árboles, cae arriba del grupo de enfrente, ¿verdad? Que eran bastantes personas. Y se enciende en fuego y todos se mueren quemados, ¿verdad? Ese impulso de la explosión me tiró abajo del puente, y cuando viene alguien y me levanta de la mano, ¿verdad? Y subo arriba del puente de nuevo, todo el mundo se había muerto quemado, y había un grupo de gente que estaba hablando acerca del accidente, y yo le dije a esa gente, ¿verdad? Yo vi esa explosión en una visión, yo le decía a la gente, ¿no? Porque todos estaban hablando de eso, y me decían, no te creo. Y yo le digo, sí, yo la vi. Y entonces vienen y me dicen, ¿y por qué no dijiste nada? Y ahí me despierto del sueño. Ese sueño fue el cambio mío, ¿verdad? Porque hay un cielo y hay un infierno, y la gente se está yendo al infierno si uno no le advierte la verdad del evangelio, ¿verdad?
Y lo que prácticamente Dios me dijo es que uno sabe la verdad, uno conoce la Biblia, uno tiene que anunciar la verdad para que la gente no se vaya al infierno. Después de ese momento, ese sueño cambió tanto mi vida que yo no puedo parar de anunciar el Evangelio. Entonces ese sueño cambió mi estilo de vida, ¿verdad? De yo solamente ir a la iglesia a yo empezar a anunciar el Evangelio. Entonces ahora salimos y anunciamos el Evangelio y no puedo parar, no puedo. Es algo que ese sueño cambió mi vida porque Dios así lo quería, ¿verdad? Entonces, ¿tenías algo para decir? Porque vos también te quedaste callada mucho tiempo ya. Y vos siempre hablas bastante. Así que adelante. Así que adelante. Sí, así que... No, es que ahora tenemos invitados. Claro, hay y que darle queremos sacarle el jugo. hay que sacarle el jugo a Edwin. Sí. Pero sí, yo tuve una experiencia con el Señor, que el Señor me llevó al infierno. No fue un sueño, es algo que Dios hace conmigo, me saca de mi cuerpo y me lleva a diferentes lugares, ¿verdad? Y el Señor me dijo que yo tenía que hablar eso. Entonces, yo estaba en la iglesia, la iglesia anterior donde yo estaba, y el Señor viene y me miré en la iglesia, el Tabernáculo de Atlanta, y yo me miré en el altar, ¿verdad? Pero yo estaba en la parte con el Señor así arriba. Y yo le decía al Señor, Señor, pero ¿por qué yo estoy ahí llorando? Porque yo me miraba en el altar, pero a la misma vez estaba como en el cielo, en la parte de arriba. Como que podías mirar tu cuerpo del techo. Digamos. Ajá, yo estaba en el techo con el Señor, pero yo podía ver que yo estaba llorando y estaba tirada en el altar. Yo le decía, Señor, ¿pero por qué? Yo estoy ahí, yo estoy llorando. Y el Señor me dijo, escucha. Y cuando yo escuché, yo gritaba y le decía al Señor, Señor, ¿por qué mataste a mi hijo? ¿Por qué te lo llevaste? ¿Por qué te lo llevaste? Y el Señor viene y me dijo, y le dije, Señor, yo me morí. Entonces el Señor me dijo, no. Te voy a decir una cosa, me dijo. Yo te he dado muchas cosas a ti. Pero tú, me dijo, las tienes encerradas en 4 paredes. Y tienes que salir de esa iglesia donde estás, me dijo. Y te tienes que venir al Tabernáculo de Atlanta. Porque aquí es donde yo haré lo que tengo que hacer contigo. Y yo le dije, tremendo. Yo me quedé así. Yo le dije, yo era maestra de niños. Yo amaba a los niños y todo. Y amo a los niños. Y yo le dije, no, Señor, pero mira, le dije yo, porque yo tenía como 30 niños, era maestra de 30 niños. Ajá. Era una decisión difícil. Era la secretaria y a la misma vez como la anciana de la iglesia. ¿Cómo es que le llaman eso? Diaconisa, era diaconisa de la iglesia. Trabajaba muy de cerca con los pastores. Entonces cuando el Señor me dice así, yo dije, el tabernáculo, una iglesia tan grande. Yo no me quería venir para el tabernáculo. Y el Señor me dijo, si tú no te vienes, tu hijo se muere. Y yo le dije, Señor, uno siempre quiere ganarle a Dios, ¿verdad? Y le dije, dame tiempo. Y le dije, dame tiempo, le dije yo. Y me dijo, ¿tiempo quieres? Me dijo, te doy 24 horas, me dijo, para que te vayas para esa iglesia. Así fue como yo me vine para el tabernáculo. Han pasado muchas veces cosas bien fuertes. Que yo un día dije, oh Señor, este será el último domingo que yo voy a ir a la iglesia, voy a ir, y tuve otro sueño donde miraba a nuestro pastor Mario Reyes, que yo me levantaba, que yo ya me iba, y él me bajaba, y me dijo, siéntate, recuérdate lo que Dios te mostró, si tú te vas de aquí, tú te mueres, y se muere tu hijo. Y yo me quedé así, y desperté, y dije, no, de aquí no, pero ahora yo puedo ver todo lo que Dios ha hecho en mi vida, en mi ministerio, predicando, salvando almas, Dios, a través de mi vida. Y yo le doy gracias a Dios porque yo amaba a la otra iglesia, yo amaba a todos mis hermanos, pero de esa forma fue lo que Dios me dio, y me dio 24 horas para yo salir de la iglesia. Cuando llegué donde mis pastores, yo lloré porque yo decía, ¿cómo yo voy a ir a esa iglesia tan grande? ¿Qué voy a hacer en esa iglesia tan grande? Pero ahora puedo ver lo que Dios ha hecho conmigo, que Él me ha dicho, yo te llevé al infierno, no para que tú tengas ese testimonio encerrado en 4 paredes.
yo te lo di para que tú lo enseñes, para que tú lo muestres a la iglesia y para que tú vayas por las almas. Y por eso desde ahora, desde esa vez, cuando llegué donde el pastor Mario Reyes, yo le dije, pastor, yo tuve este sueño y el Señor me mandó para esta iglesia. El pastor me dijo, pues tu área será evangelismo, tu área será misiones y tú vas a trabajar en misiones. Llevo 14 años de estar en la iglesia y hasta ahorita puedo ver lo que Dios ha hecho en mi vida, ha cambiado mi mente, he pasado cosas muy fuertes, pero estoy de pie gracias a la misericordia de Dios. Y ¿qué les puedo decir? Dios ha sido más que bueno en mi vida y puedo ver la mano de Dios como Él va yo voy tomado de la mano de Dios porque me habló. Yo no lo entendía, pero 14 años pasaron para yo ahora poderlo entender. Igual que José. Exactamente. Igual que José. Y mira, y me da curiosidad que en el mundo de los sueños, en cuanto a la vida espiritual de una persona, el niño representa ministerio. De que de una manera Dios le estaba diciendo que si no se movía el tabernáculo y luego que si se salía de ahí se iba a morir su ministerio. Wow. Wow, Tremendo. Qué tremendo. Qué tremendo, sí, es verdad. Miren, y pasé 14 años para entender ese sueño. Gracias a mi hermano. Revelación en frente de la cámara. Gloria a Dios. Gloria a Dios, sí. No, es que es verdad, o sea, Dios advierte antes de hacer las cosas y la verdad nosotros tenemos que ser obedientes a Dios, tenemos que obedecer a Dios. Dios nos dejó, cada uno de nosotros tenemos una misión, ¿verdad?, para cumplir de parte de Dios y tenemos que ser obedientes. Si nosotros no obedecemos a Dios, ¿verdad?, hay consecuencias. Dios no quiere hacer nada malo con nosotros, sino que nosotros mismos nos metemos en el pozo por ser desobedientes, porque Dios te dice, si tú haces esto, ¿verdad?, te va a ir mal. Y uno va y lo hace. Entonces, si te va mal, a veces mucha gente le echa la culpa a Dios. Pero el problema no es ese, sino que es la desobediencia. Cuando uno desobedece a Dios, entonces las cosas pueden ir mal en tu vida, ¿verdad? Dice, la paga del pecado es la muerte, ¿verdad? Entonces, pecar te trae una consecuencia que es la muerte. Entonces hay que ser obedientes a Dios. Gracias a Dios por Jesucristo, ¿verdad?, que nos dio la salvación. Gracias a Dios que nos habla, que nos advierte, que nos da, digamos, un camino para poder caminar en el cual nos llena de bendición, ¿verdad? Porque si Dios no permite ese camino de bendición en nuestra vida, no seríamos personas bendecidas. Y la verdad que todos nosotros somos bendecidos por el Señor nada más, porque merecer no lo merecemos, ¿verdad? Merecer no lo merecemos, pero Dios es bueno. Pero fíjate que en el área de los sueños, ahora siendo cristiano, Dios me habla más en visión, me muestra más en visión. Yo cuando estoy orando, veo cosas, veo a las personas, veo a veces conversaciones, cosas que hacen, que nadie me las contó, simplemente las veo en oración. Y luego cuando transcurre el tiempo, pasa el tiempo, me doy cuenta que lo que vi en visión es real. Es real. Y hay veces que es para que uno advierta, como una función de atalaya, ¿verdad? Y para que... Porque no hay nada que le pudas ocultar a Dios. Sí, a y Dios si nada. Dios te revela es porque hay algo que está pasando ahí, ¿verdad? Pero en una ocasión, creo que lo conté hace unos días en la iglesia, ¿verdad? Cuando teníamos una mesa redonda sobre un sueño que tuve, que estaba en la calle donde vivía, donde crecí, allá en Santo Domingo, en San Pedro de Macorís. Y yo iba como corriendo, escapando, y venían muchos hombres vestidos de negro. Eran como negro completamente, de su cara, su piel, todo. Era como si fueran este bulto, hágase de cuenta, como si tuvieran un disfraz negro completamente. Y venían persiguiéndome, y yo venía escapándome, corriendo de ellos. Yo traía una bolsa negra. Y luego yo agarré la bolsa negra y la tiré para un lado. Y ellos dejaron de venir hacia donde mí y empezaron a correr hacia donde yo lancé la bolsa negra. Y luego de ese sueño yo, un poco asustado, cuando desperté, sudado, le pregunté al Señor en oración que qué significaba el sueño. Y Él me dio a entender que eso significaba, la bolsa representaba pecado. Los que venían detrás de mí, porque yo traía esa bolsa, eran demonios. Y entonces los demonios tienen derecho de perseguirte y de atacarte cuando hay pecado en tu vida.
cuando el enemigo tiene legalidad, que el enemigo tiene legalidad cuando hay pecado en nuestras vidas. Luego cuando yo me deshice de esa bolsa que representaba pecado, ellos se fueron detrás de la bolsa. Del Es pecado. decir, exactamente. Sí. Es decir, que al uno limpiarse, pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a despojarnos, ¿verdad? De, como dice la palabra, despojados de todo peso y del pecado que nos asedia. Ajá. Entonces el enemigo pierde legalidad y derecho sobre nuestras vidas. Amén. Porque el pecado le da legalidad al enemigo de atacarnos. ¿Verdad? Quizás no de la manera que lo hace con un impío, porque tiene derecho legal completo sobre su vida, pero sí tiene derecho de atacarnos y de hacernos la vida imposible, hasta buscar que nos salgamos del evangelio, porque ese es su Sí. propósito. Eso Sí. es. Entonces, Sí, sí, sí. Dios así también advierte, tanto advierte como para uno advertirle a alguien que necesita, como también advierte para nuestras propias vidas personales. Sí, o sea, hay sueños que uno puede tener, ¿verdad? Que son, a veces puede ser por cosas que pasan en el día, pero uno sabe Cuando cuando Dios- es un sueño Ajá. que no es normal. Sí, Cuando es un sueño exactamente. que... Porque uno puede tener sueños, o sea, a veces puedes soñar cosas, ¿verdad? Que pueden ser por circunstancias que te pasaron en el día o algo fuerte que te pasó. Pero hay sueños que tú dices, no, esto no es normal. Estos son sueños raros. Yo del tiempo que estuve apartado en el Evangelio, yo prácticamente no tenía sueños. Y empecé a soñar con eso del edificio. Muy bien, empecé con ese sueño. Y después el Señor siempre de alguna manera, como dices tú, te está advirtiendo, te está diciendo. A veces tienes una circunstancia en la cual, no sé, te enojaste por algo o sentiste algo que no está bien. Y Dios te habla a través del sueño y te dice, no está bien lo que sentiste, no está bien que hayas puesto pensamiento en las cosas que pusiste pensamiento. Entonces ahí uno tiene que buscar el arrepentimiento, ¿verdad? Porque Dios da esa advertencia hermosa para que nosotros nos arrepientamos. Estabas buscando un versículo ahí, Sí, ya mira, veo. casualmente, no digo, bueno, no casual, ¿verdad? En Dios no Sí. hay casualidades, No. pero No hay. justamente de los versos que leímos hasta el 16, ¿verdad? De Job Sí. capítulo 33. Ajá. Mira lo que dice el verso 18 y 19. Ok. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. O sea, que Dios advierte para que el hombre, ¿verdad? No muera a Sí. causa de pecados que puede estar haciendo o de algo bueno que puede no estar haciendo, porque Sí. el que sabe lo bueno y no lo hace, pecado le es, ¿verdad? Así es. Y dice el verso 19, también sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Imagínate, enfermedad ahí ya. Enfermedad prácticamente. O sea que Dios advierte en sueño y en visión, pero cuando el hombre no hace caso, que es lo que dice el verso Ajá. 18, que el hombre no entiende, entonces vienen las calamidades y las consecuencias que nos hablan los versos 19 y 20. Y ya vio, ahí si tienes una enfermedad en tu vida, ponte a pensar, a ver si alguna vez Dios te dio alguna advertencia, ¿verdad? En la cual te dijo, arrepiéntete. Porque muchas veces las enfermedades vienen por eso, vienen porque, no digo que todas, ¿no? Pero muchas veces las enfermedades vienen por desobediencia, ¿verdad? Es lo mismo que, por ejemplo, el SIDA, ¿verdad? Es una enfermedad grave, ¿verdad? Y la cual viene por la desobediencia, viene porque la gente no está obedeciendo el marco que Dios estableció para la pareja, ¿verdad? Entonces van las personas y se meten con cualquier otra persona y una de ellas tiene el SIDA y ahí te contagias y ahí viene la muerte. Entonces es por el pecado, ¿no? También diciendo que el pecado es la causa de la muerte, ¿verdad? Muchas veces también hay personas que dicen, no, pero ya tenemos la palabra escrita para que Dios Amén. nos hable, y creemos totalmente en la veracidad de las escrituras y de la palabra de Dios. Amén. Creemos totalmente que esta Biblia es la palabra de Dios y que ella contiene verdades que pueden llevar al hombre a la salvación de su A la alma, salvación. ¿verdad? Que nos habla cómo edificar el cuerpo de Cristo y cómo predicar el evangelio para que el mundo también sea salvo, ¿verdad? Amén. Todo aquel que cree en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Sin embargo, resulta que, como hablábamos en un principio, hay veces que hay personas que no están muy alineados, ya sea con la palabra o con el Espíritu Santo. Entonces Dios usa a otra persona que está conectada con el Espíritu Santo Amén. para hablarle y advertirle a esa persona. Amén. Porque aunque tenemos la profecía más veraz, que es las Sagradas Escrituras, ¿qué pasa si alguien no la lee o descuida la oración? Entonces Amén. Dios
Envía a Yo alguien, hablé, una yo- atalaya. Sí. Yo hablé con un hombre hoy, ¿verdad? Que me dijo, bueno, yo soy católico. Yo le digo, ok, ¿has leído la Biblia? Me dice, no. Entonces, digo, ¿cómo uno va a conocer lo que Dios quiere en nuestra vida si nosotros no leemos la palabra, ¿verdad? Entonces, por eso Dios manda a personas, Sí. como dices tú, ¿verdad? Y todavía otro paso aún más profundo, nos vamos un poquito más profundo. Hay veces que lo leemos y no entendemos. Así es. Porque no es lo mismo leerlo y verlo desde un marco teórico que tener la experiencia que Dios te da en tu vida y en tu corazón Amén. para saber que esa palabra es verdad y Sí. que si uno no hace lo que está ahí, se va a perder de muchas bendiciones y también puede tener consecuencias catastróficas. Así Amén. es, Sí. eso es verdad. Muchas veces la palabra de Dios es como nosotros llegamos a la iglesia y tal vez toda la semana no leemos la palabra. Ujú. Entonces estamos no nos alimentamos, estamos Ajá. como cuando vamos a McDonald's, nos comemos una cheeseburger, pero eso no tiene ningún alimento. Ujú. No es como hacerte un caldo, una comida fuerte, Ujú. entonces eso La te da verdad. fuerte, ¿verdad? Entonces así es la palabra de Dios. Si nosotros no leemos, nosotros no tenemos nada, la palabra cambia, te da otros pensamientos, te da amor, te da confianza, te da ese temor ante Dios, porque ahí es donde nosotros conocemos de Dios. Ahí es donde podemos, ese es nuestro alimento. De Que nosotros. dice la Biblia, escudriñar las escrituras. Escudriñar, estudiarla, no solamente leerla, No. sino estudiarla, ¿verdad? Ajá. ¿Qué significa? ¿Por qué lo dijo? ¿Verdad? Sí. Eso es lo que dice, porque ahí está la vida eterna, ¿verdad? Las Amén. palabras de Dios. Entonces, bueno, creo que ha sido un tema muy interesante y bueno, ahí habremos tenido muchos más sueños que nos han venido Dios hablando, por supuesto. Pero no podemos ponerlos todos en un video porque y la semana que viene y todavía seguimos grabando. Diríamos como el apóstol Juan en el capítulo 21 del Evangelio de Juan, muchas otras cosas hizo Jesús, las cuales no cabrían los libros. No de la- cabían los libros, imagínate. No Es que cabían. Dios hace cosas tremendas todos los días. Y si nosotros vamos a contar todas las cosas que Dios hace en nuestra vida, por eso lo hacemos en cuotas. Lo En hacemos- cada video. En cada video lo hacemos en cuota. Así que, bueno, ha sido interesante y bueno, me encanta que hayas estado acá. Sí, Me encantaría placer. tenerte en otro programa. Gracias a Siempre ustedes. vas a estar invitado. Así que, bueno. Que Dios los bendiga, Dios los guarde, que tengan un fin de semana tremendo, una semana excelente en el Señor. Acérquese a Dios, acérquese a Cristo, que Él le va a dar la vida que usted necesita. Amén. Así que Dios los bendiga, Dios los guarde. Nos Hasta vemos pronto. Dios les el bendiga. próximo podcast. Amén. podcast. Dios les bendiga. Dios les Dios les bendiga. bendiga. Bye. Bye.